estamos aquí, porque Dios ha sido poderoso en su infinita misericordia que ha permitido que nos conectemos una vez más. Gracias, mis queridos hermanos, pueblo de Dios bendito, escogido desde la eternidad. Pueblo santo, sacerdocio bendito, que proclama sus verdades por los siglos de los siglos. Queridos, a pesar de que estemos en estos momentos en medio de nuestras tristezas, de nuestras aflicciones y pruebas, tenemos que seguir adelante. No os desmayéis. Por eso estamos unidos a través de este medio de diferentes partes del mundo, y Dios nos ha puesto unos a otros para animarnos, motivarnos y continuar en el camino del Señor. Ya saben que el secreto del éxito para estar consagrados al Señor es siempre trabajar en su causa, en su obra, de una u otra manera. No descuides el trabajo en la viña del Señor, sobre todo predicando la palabra. Si vas al mercado, puedes hablar de la palabra. Si vas a recoger a tu hijo al colegio, puedes compartir con sus compañeros, con las señoras, las madres de los niños también la palabra. Hay muchas maneras de poder predicar la palabra de Dios, y eso es lo que el mundo está necesitando en este momento. Pronto se acaba ya el tiempo y nosotros vamos a tener que irnos ya, pero mientras tanto, que no cesemos, queridos. Así haya dificultades, piedras en el camino, nosotros las quitamos y vamos a seguir pregonando que Cristo viene por segunda vez. Somos sus amigos de Amini Azimoro Oasis, acá en Lima, Perú, trabajando para el pueblo de Dios. Vosotros también, en donde estéis, Dios los bendiga, nuestros hermanos. No puedo mencionar país por país porque son demasiados, y que el Señor les alcance con su infinito poder. Siempre en mi corazón los maestros de lección, los maestros de niño también. El Señor los bendiga grandemente, queridos, por esta noble tarea que ustedes empeñan sábado a sábado, esforzándose por llevar lo mejor para vuestros alumnos. A los que manejan grupos también, que quizás aún todavía no pisan la iglesia, pero ustedes están ahí persuadiendo, motivándolos para que poco a poco vengan a la casa del Señor, donde van a hallar oportuno socorro. Bien, vamos a iniciar, queridos, lección 22, sábado 28 de mayo del año 2022, su resurrección y ascensión. Que sea de mucho beneficio para vuestra vida espiritual, y el Señor te está llamando a que tú te prepares para que vayas llevando el Evangelio. No llenes tu cántaro para ti nada más, tienes que poder derramar en otras personas todo este conocimiento, ayudar en la obra, a discipular a otros, porque el Señor va a seguir llenando tu cántaro, y ese es el propósito de que estamos acá listos para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar antes de iniciar. Gracias, amado Padre, porque eres grande en misericordia, Señor. Nos acoges con tanto cariño, inmerecedores somos de tu amor, Señor, porque sentimos que nos amas como si fuéramos los únicos en esta tierra, Padre mío. Somos tus hijos, somos tu pueblo. Gracias por habernos escogido, Señor, por haber llamado a nuestros padres, o al vecino que nos predicó, o al amigo, al pastor, al misionero. Benditos pies, benditos labios, Señor, que con lazos de amor nos atrajeron al bendito Evangelio, y aquí estamos, Señor, sirviéndote. Padre Santo, bendice a todos los hermanos de la iglesia, nombre por nombre, a los directores de iglesia, a los que este año han acogido cargo, Señor. Infúndeles con tu poder, Señor, para que ellos tengan un plan que pueda, Señor, cumplir su misión de ayudar a la iglesia y rescatar almas para ti. Bendice a nuestros niños, cúbrelos con tu manto de amor. Ayúdanos, Señor, a ayudar para que ellos sean, Señor, los portadores del tiempo del fin de tu palabra, Señor. Bendice a nuestros enfermos, dale, Señor,
esa determinación para abandonar lo malo y poder acogerse a la sanidad mediante la naturaleza, Señor. Gracias por esta oportunidad bendita, Padre mío, por este momento especial donde estamos entrando, Señor, este pedacito de cielo que es nuestra aula, Señor. Gracias, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Era su presentación ante la gente. Era la magistral prédica del Señor Jesús, de su santa ley, de su Padre y su abundante gracia. Era la presentación de yo soy el que soy en persona. Es la vida, la humillación, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Sin muerte no hay resurrección. Y sin resurrección no hay vida, ¿cierto? Es por eso que decía, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿qué es lo que debe predicar su pueblo? El pueblo de Dios debe predicar la vida de sacrificio y abnegación de Jesús, su humillación y muerte, su resurrección y ascensión. Debe predicar de su intercesión por ellos en las cortes de Dios. Y algo muy, pero muy importante que debe predicar es la promesa de su segunda venida, que el mismo Señor Jesucristo nos dejó. Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los mismos ángeles dijeron cuando Jesús ascendía al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces es de preguntarnos, ¿estamos predicando a un Salvador vivo y resucitado que rompió los grilletes del sepulcro después de haber estado allí 3 días? ¿Nos estamos preparando realmente para recibir al Señor Jesús, que dijo que volverá por nosotros? Hoy estudiaremos un precioso tema que se titula Su resurrección y ascensión. Sean todos bienvenidos a la escuela sabática. Con la bendición de Dios, mis amigos y hermanos, estamos nuevamente con ustedes, listos para comenzar la lección. Esta semana que viene, o el próximo sábado, que es 4 de junio, estaremos ayunando nuevamente. Ya les había dicho que el primer sábado de cada mes estamos haciendo ayuno, ¿cierto? Así que nos corresponde nuevamente hacer nuestro ayuno. El tema que estudiaremos tiene 4 subtemas. El primero dice la vista más positiva. El segundo dice, después de la tumba, el camino de la vida. El tercero dice, testimonio de la resurrección. Y el cuarto es, primicias de su victoria. Así que vamos a dar inicio al desarrollo de la lección. El primer subtema dice la vista más positiva. Aunque es posible que el salmista se preguntara si todo terminaría en la tumba, qué hermosa esperanza expresó. Salmos, capítulo 16, versículos del 8 al 9, dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi gloria, también mi carne reposará segura. El Salmos 16 está escrito por el profeta David, ¿cierto? Y nos dice que las enseñanzas de Dios son nuestra guía. También lo fue para el profeta y para el Mesías. El verso dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa es la confianza de Cristo. El Señor Jesús puso su plena confianza en su Padre. Pero, ¿qué será la confianza? La confianza es la
creencia, la confianza es la esperanza y también la fe persistente que tenemos en Dios y que nos permite actuar de forma apropiada en situaciones o circunstancias determinadas. ¿Ve? La confianza es esa seguridad que tenemos en Dios. Es esa seguridad en la cual decimos que Dios está con nosotros cuando predicamos el Evangelio. Ahora, fue Cristo quien habla a través del profeta David y habla de la resurrección de Jesús, de Él mismo. El Señor Jesucristo puso a Dios en primer lugar en su vida. Cristo siempre tuvo a Dios como su guía. El Señor siempre estuvo en la íntima presencia de su Padre. Y a pesar que sabía de los sufrimientos y la muerte, no tuvo temor de los poderes de la tierra, que buscaban su destrucción. Con Dios el Señor estaba seguro. O sea, había una posición y una seguridad en la vida de Cristo. Entonces, cuando estás con Dios, siempre tendrás esa seguridad de ser vencedor. Siempre estarás seguro de ganar grandes batallas. El verso también dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura. Mira, Cristo moriría a manos de hombres impíos, pero se levantaría de nuevo como un vencedor del pecado y del sepulcro. Entonces, aunque parezca difícil entender, el Señor estaba muy feliz. Estaba feliz porque sabía que iba a resucitar de entre los muertos. O sea, primero el sufrimiento, luego el sacrificio y la muerte, luego el gozo y la felicidad, porque resucitaría y se sentaría a la diestra de Dios. Era una enorme felicidad para el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el ejemplo para nosotros? Que nosotros seremos felices siempre y cuando pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Eso se llama confianza, ¿cierto? Eso significa que contamos con su respaldo y protección. Sabemos que vivimos en un mundo totalmente hostil e injusto, donde observamos muchas desgracias, muchas calamidades, pero que por haber puesto nuestra confianza en Dios, no nos sucede nada. Claro, si es que Él no lo permite, por supuesto, porque es su voluntad. Y un claro ejemplo fue cuando Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y parentela. A él le prometió que durante toda su vida de peregrino gozaría de su protección divina. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, le dijo el Señor en Génesis capítulo 15, versículo 1. De la misma forma, no debemos temer, sino poner toda nuestra confianza en Dios y creer que su presencia nos protegerá en medio de este mundo. El saber esa protección de Dios es motivo de gran felicidad. Cristo también tuvo esa confianza en Dios y tuvo motivo para estar feliz. Eso era lo que el profeta David escribió del Señor Jesús. Mis hermanos, conforme pongamos nuestra vida en las manos del Señor Jesucristo, estaremos seguros y tendremos la confianza y la fe de que todo lo que hagamos por amor a Él, lo haremos sin temor a nadie y saldremos victoriosos. ¿Cuál sería la respuesta? Aunque es posible que el salmista se preguntara si todo terminaría en la tumba, qué hermosa esperanza expresó.
El salmista expresó que el Mesías resucitaría para sentarse a la diestra del poder de Dios. Pregunta número 2. ¿Cómo expresó David su seguridad? ¿Qué quiso decir cuando escribió que el cuerpo del santo no vería corrupción? Salmos, capítulo 16, versículo 10, nos dice: porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 25 al 27 dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirías que tu santo vea corrupción. El rey David escribió acerca de su esperanza en la resurrección de los muertos. Pero más que eso, profetizó la muerte y resurrección de Cristo. Esta es una de las muchas profecías del Antiguo Testamento que predijeron la muerte de Cristo y la gloria que él recibiría al ser resucitado. Si te fijas en el verso anterior, el profeta dice que la confianza del siervo está puesta plenamente en Dios. Y eso era su enorme felicidad. Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción, dice el verso. O sea, significa que después de tanto sufrir por nosotros, iba a morir. Pero iba a resucitar para no morir más. La profecía de la resurrección se iba a cumplir. El Señor, después de resucitar, iba a ascender al cielo con gran poder y gloria. Entonces, Pedro, después de haber orado y recibido el Espíritu Santo, comenzó a predicar a Cristo resucitado. Y en su primer discurso dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, a quien Dios resucitó, desatando los dolores de la muerte, porque no era posible que fuera retenido en ella. Porque David habla de él: yo veía al Señor siempre delante de mi rostro, porque está a mi diestra, para que no sea corrompido. Por tanto, se regocijó mi corazón, y se regocijó mi lengua. Además también mi carne reposará en esperanza, porque no me dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Eso predicaba Pedro, y eso era lo que decía David. Era la oración de David, era la alabanza del rey David, era la profecía del rey. Entonces mira, Pedro puntualizó que aunque David está todavía esperando su resurrección, Jesucristo ya ha resucitado y es el Mesías prometido. La tumba no iba a lograr detener a Jesús. ¿Ves? Como el mismo Pedro lo puntualiza en Hechos capítulo 2, versículo 29. David está aún en el sepulcro, pero Cristo ya resucitó. Eso es lo que Pedro aclara a los creyentes, que Dios levantó a Jesús de la muerte. O sea, la profecía de la resurrección de Jesús se había cumplido. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo no vio corrupción, sino que fue glorificado en su resurrección. El sepulcro no logró destruir el cuerpo de Jesús. Al contrario, al tercer día resucitó y vive para siempre. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo expresó David su seguridad? David estaba seguro porque vio en su visión al Señor que estaba siempre delante de él. ¿Qué quiso decir cuando escribió que el cuerpo del santo no vería corrupción? Significa que el cuerpo de Jesús en su resurrección sería glorificado. La pregunta número 3 tiene subtítulo y dice: después de la tumba, el camino de la vida. ¿Qué vio más allá de la muerte y el sepulcro? ¿Qué lo hizo tan seguro? El libro de Salmos, capítulo 16, versículo 11 nos dice: me mostrarás la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias en tu diestra para siempre.
El gozo es la consecuencia de conocer a Dios en oración y en palabra cada día. Y el profeta lo sabe perfectamente. David sabe que Dios es seguridad y protección. Cuando estamos con Dios, no existen otros dioses. No hay terremotos, no hay escasez de alimentos. Se puede sentir dolor, pero se siente feliz porque Dios está con nosotros. Y eso sentía también el rey David. El profeta vive con Dios y vive en alegría, en reposo y en paz. David vive con tranquilidad. Pero también sabe que el límite de la vida de los seres humanos es la muerte. ¿Te das cuenta? El profeta aprendería al fin que la muerte no era una amenaza fatal. Quizás al principio él temía de la muerte, pero cuando se dio cuenta, dijo, bueno, la muerte no es una amenaza para los hijos de Dios. No es algo trágico e irreversible. Eso es lo que pensó David. Él ya había disfrutado de grandes bendiciones, de grandes privilegios, de una verdadera relación con Dios. Entonces, David tiene mucha confianza y dice que cuando muera, su cuerpo dormirá, porque Dios lo despertará en el día postrero. Por lo tanto, Dios no permitiría que la muerte, escenificada con la fría realidad de una tumba, interrumpiese esa relación vital y permanente con Dios. Y nosotros debemos mentalizarnos también en eso. Nosotros nunca debemos pensar de que nuestro cuerpo se quedará para siempre en el sepulcro. No. Debemos pensar de que la muerte no puede interrumpir nuestra relación, nuestra comunión, nuestra felicidad con Dios. Porque el Señor un día nos va a despertar de la tumba y nos va a resucitar. Salmos capítulo 16, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia. Delicias en tu diestra para siempre. Esta vivencia del rey es también la experiencia de los creyentes de todos los tiempos. Mira, cuando caminas con Cristo, vas a andar en la luz. Y al andar en la luz, vivirás con gozo y alegría. Y Cristo vivió en el gozo de Dios. Fíjate, mi querido amigo, las personas más felices del mundo son las que confían en Jesús y cumplen con alegría sus órdenes. O sea, cumplen los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son aquellos que están esperando que llegue el día sábado para compartir la palabra de Dios y con gozo cantan alabanzas al Señor. Son aquellos que esperan puntualmente en la iglesia el inicio de la programación del sábado, ¿ves? Son los primeros en llegar. Son aquellos hermanos que a pesar de tener pruebas, aflicciones o dolores, viven felices porque confían en Jesús y caminan a su lado. Y su presencia alumbra el sendero. Entonces, mira, el pueblo de Dios tiene la revelación completa y sabe que con la muerte no se acaba la alegría y el gozo de vivir con Jesús. El pueblo de Dios sabe que Cristo no permitirá que la muerte destruya esa relación plena y completa con el Señor, sino que serán resucitados para vida eterna. Cristo cumplirá lo dicho en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida.
Eso fue lo que vio el profeta David, más allá de la muerte y el sepulcro. El profeta dice que cuando venga Cristo, su pueblo resucitará y continuará siendo feliz, pero ya no por un corto tiempo, sino para la eternidad, y seguirá obedeciendo a Dios, seguirá guardando los 10 mandamientos de la ley de Dios, seguirá guardando el sábado. Fíjate, vivir en Cristo es tener la esperanza que algún día estaremos con el Señor para siempre, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Este cuerpo corrupto será transformado. El cuerpo mortal se transformará en inmortal, y la muerte ya no tendrá poder sobre ellos. Fíjate, ¿qué dicen los estudios? Cuando Cristo venga, y si alguno de nuestros hermanos murió en accidente, le faltó una pierna o un brazo, cuando sean transformados, saldrán nuevamente completos. Serán perfectos, así como lo fue Adán y Eva al principio de la creación, antes del pecado. ¿Ves? Esa es la promesa que nos hace nuestro Dios. Así que no te preocupes si mueres en Cristo, porque cuando venga el Señor, resucitarás, mi querido hermano. Tu cuerpo será totalmente transformado. Entonces, mis amigos, es necesario prepararse para la vida eterna. ¿Cómo? Alabando a Dios cuando nos levantamos, orando a cada momento, obedeciendo al Señor, congregando con los hermanos, pidiendo ayuda. O sea, poner nuestros pensamientos en Cristo y alabarlo por ese privilegio de dejar que llevemos la luz a nuestros amigos, a nuestros familiares y vecinos que nos rodean. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué vio más allá de la muerte y el sepulcro? El profeta vio la vida eterna. ¿Qué lo hizo tan seguro? La felicidad de vivir con Jesús para siempre. Pregunta número 4. ¿Qué explicación se da a las palabras que escribió David? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A quién se refieren estas maravillosas palabras? Hechos capítulo 2, versículo 27, 28 y 31 nos dicen: porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David en su visión ve la resurrección de Jesús. Y Pedro lo explica claramente. Él dice que David hablaba de Cristo. Claro, Pedro ya tenía conocimiento de esto. Lucas capítulo 24, versículo 44 dice que cuando Jesús se le aparece a los discípulos, le dijo lo siguiente: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo ya había muerto, el Señor ya había resucitado y también había ascendido al cielo. Y los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo. Entonces se daría inicio a la evangelización a todo el mundo, tal y como lo había ordenado el Señor Jesús. Entonces llegaría el momento de la apertura del reino de Dios en la tierra. Y Pedro se encargó de dar su primer discurso acerca de Cristo resucitado. Ya se menciona el profeta David. Y Hechos capítulo 2 versículos 27, 28 y 31 lo dicen. ¿Qué dijo ahí Pedro? ¿A qué profeta mencionó? Él mencionó al profeta David.
porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El Hades es el sepulcro, ¿cierto? O la tumba que conocemos ahora. Y lo dicho por Pedro era el cumplimiento profético de David. Y en su prédica demostró que el rey no se estaba refiriendo a sí mismo, sino que hablaba del Señor Jesucristo. El rey murió de muerte natural, como otros mortales. Su tumba, con sus restos, se encuentran cuidadosamente guardados en Jerusalén, hasta hoy. Fíjate, David como rey de Israel y también como profeta, tuvo el gran privilegio que el mismo Dios le mostrara en visión profética la vida y el ministerio futuro de Cristo. El profeta vio sus sufrimientos, vio el rechazo, vio el juicio, vio la crucifixión, la sepultura, la resurrección y también vio la ascensión. Qué privilegio, ¿no? Qué bonito, hermanos. Entonces Pedro da testimonio de que efectivamente Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. O sea, Dios lo levantó de la tumba antes que su cuerpo viera corrupción. Entonces el Señor sería exaltado en el cielo de los cielos. Entonces Pedro da testimonio de que efectivamente Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo y fue exaltado en el cielo de los cielos. O sea, Dios lo levantó de la tumba antes que su cuerpo viera corrupción. ¿Sabes por qué? Porque Pedro vivió con Jesús y él mismo vio los acontecimientos y participó de ellos. Pedro sabía que el cuerpo de Jesús no vería corrupción. Por lo tanto, comprobó que esta profecía se cumplió en Jesús de Nazaret. Jesús llevó nuestros pecados sin hacerse pecador. Él siguió siendo el santo aún en su muerte. Es por esa razón que la muerte no podía atarlo en el sepulcro. La muerte eterna es solo para el pecador, no para los santos. Y Cristo es santo. Mis hermanos, todos sabemos que Cristo nunca pecó. Él se mantuvo fiel en todo a Dios. Se aferró a Dios y triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué explicación se da a las palabras que escribió David? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. David dice que Jesús no moriría para siempre, sino que resucitaría. ¿A quién se refieren estas maravillosas palabras? A Jesús, mis queridos hermanos. La pregunta número 5 tiene como subtítulo Testimonios de la resurrección. ¿Qué está escrito sobre la resurrección de Jesús? ¿Qué gran acontecimiento le siguió? Hechos capítulo 2 versículos del 32 al 34 dicen: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Los discípulos fueron testigos de la resurrección de Cristo. También algunas mujeres, ¿cierto? Como ya lo hemos estudiado. Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios. O sea, es el Nazareno, es aquel Galileo, es el hijo del carpintero que todos conocían. Eso es lo que dice Pedro. Como para que no quede dudas. De él es quien habla Pedro. Fue Jesús quien cumplió la profecía. ¿Cómo sabía esto Pedro? Es que él lo había visto resucitado. A él se le apareció Jesús.
¿Qué más dice Pedro? Él dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro afirma que lo que la multitud estaba viendo, la prédica que ellos escuchaban, era la obra del Jesús resucitado y ascendido, quien envió su Espíritu Santo sobre su iglesia. También el apóstol dice, David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pedro declaró que el rey David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. La tumba de David, sus restos de David todavía están en Jerusalén. Mira, Pedro dice algo muy importante sobre la muerte y desbarata todo el tema del purgatorio. El apóstol dice que David está en el sepulcro y permanecerá allí hasta el día de la resurrección. O sea, hasta cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra a llevar a su pueblo, ¿ves? Entonces, prueba que los justos todavía no van al cielo cuando mueren. Es solamente mediante la resurrección, en virtud y como consecuencia de la resurrección de Cristo, por lo cual David podrá finalmente sentarse a la diestra de Dios. Entonces, solo por la resurrección de Cristo es que podemos también alcanzar la vida eterna. Es por eso que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 16 al 18 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Pon atención a este verso. Muchos dicen que las personas cuando mueren van directamente al cielo, ¿cierto? Así se escucha decir siempre. Pero Pablo nos dice algo a tener en cuenta. Él señala que si las personas desde que mueren van al cielo, entonces no habría necesidad de la resurrección. Y nosotros estaríamos perdiendo el tiempo en predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Eso es lo que dice Pablo. Cristo resucitó primero. Luego, cuando Él venga por segunda vez, los que hayan alcanzado la vida eterna se levantarán de los sepulcros y recibirán a Jesús en el aire y vivirán con Él para la eternidad. Así que cuando te digan que alguien murió y fue al cielo, o que está por allí esperando otra oportunidad para reencarnarse, no lo creas, porque esa doctrina es falsa. Con esa doctrina, lo que te dicen que no existe el juicio investigador, sino que todos van al cielo. Por ejemplo, el otro día asistí a un entierro y un miembro de una iglesia que no es la nuestra decía, en estos momentos el alma está ante la presencia de Dios, siendo juzgada. Pero imagínate si así fuera. ¿Cómo quedarían los muertos en Cristo? Lo que aquí se predicaba era de que todos van al cielo. No hay castigo, no hay juicio, no hay nada. O si lo hay el juicio, es que si tú mueres ahorita te vas a la presencia de Dios y vas a ser juzgado. Eso es lo que te dicen. Entonces, los muertos cuando mueren están en el sepulcro. Así como te lo indica Pedro con David y así como lo dice Pablo. Así que en el sepulcro o en la tumba están sus proyectos, sus pensamientos y sus obras. Allí permanecen hasta que Cristo venga. Y cuando venga Jesús, resucitarán, ya sea para bien o para mal. Nosotros sabemos que antes de la venida de Cristo hay un juicio investigador, ¿cierto? El juicio primero empieza por el pueblo de Dios.
¿Y cómo sabemos esto? A veces nos preguntamos, ¿pero quién te ha dicho eso? Inclusive estás escuchando el testimonio que te estaba dando. Que todos, desde el momento que morimos, vamos directamente al cielo, a la presencia de Dios. Ahí Dios nos juzga y nos sentencia, nos manda al infierno o nos manda a la gloria, ¿no es cierto? Eso es lo que yo te estaba explicando. Entonces, ¿qué dice Pedro en su primera epístola, capítulo 4, versículos 17 y 18? Allí lo dice claramente el apóstol Pedro. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Ves? ¿Eso qué significa? Que hay que prepararse, mis queridos hermanos, para recibir a Cristo. Hay que prepararse para ese juicio. También la hermana Elena G. de White dice algo muy interesante. Si desde hace 4000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, ¿cómo habría podido decir San Pablo que si no hay resurrección, también todos los que murieron en Cristo perecieron? No habría necesidad de resurrección. Entonces, Pablo en otras palabras dice, cuidado, el diablo no quiere que se predique a Cristo resucitado. ¿Estás entendiendo el mensaje, verdad? ¿Qué decían los judíos cuando Cristo estaba en la tumba? Ellos decían, y fueron precisamente a Pilato a decirle, el engañador dijo que iba a resucitar a los 3 días. ¿Te acuerdas ese pasaje? Incluso Pilato manda a los guardias para que resguarden la tumba durante los 3 días. Entonces el diablo estaba actuando allí. Y el diablo no quiere que se predique a Cristo resucitado. Es que el enemigo quiere ocultar el nombre de Jesús. El enemigo no quiere que el mundo conozca que Cristo lo ha vencido. Es por eso que la importancia de que la iglesia de Cristo predique la verdad absoluta, sin temor. ¿Ves? Ahora, el verso también dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿De qué Señor habla David? David habla del diálogo que escuchó de Dios Padre con su Hijo Jesús. David vio a sus descendientes sentarse a la diestra del poder de Dios y vio que Cristo recibía el poder y la gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué está escrito sobre la resurrección de Jesús? Que luego de la resurrección subiría al cielo. ¿Qué gran acontecimiento le siguió? Se sentó a la diestra de Dios Padre. Pregunta número 6. ¿A dónde fue el triunfante Rey de Gloria después de su resurrección y ascensión? Salmos capítulo 24, versículos del 7 al 10 nos dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Selah. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22 dice, el cual, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, estando sujeto a él, ángeles, autoridades y potestades. Dios es dueño de todo el mundo, ¿cierto? Y de todo lo que hay en él. También es dueño del planeta Tierra y de todos sus habitantes. Y el Salmos nos da a conocer que Jesús regresó al cielo.
Todo el cielo esperaba para recibir y dar la bienvenida a Jesús a los atrios celestiales. Tras él iba la multitud de resucitados. Entonces, la hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al Señor. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de los ángeles dicen: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Mientras los centinelas de la guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Aunque pareciera que los centinelas no conocieran a Cristo, ¿cierto? Sin embargo, no es así. No es que no lo conocieran, sino que ellos querían escuchar la respuesta de sublime alabanza. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Nuevamente escuchaban: alabad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y otra vez se vuelve a escuchar la misma pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Y también se escuchan que la escolta responde: Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Es que los ángeles no se cansan nunca de oír glorificar su nombre. Qué bonito, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó luego? Las puertas de la ciudad de Dios se abren de par en par. Era el recibimiento del fuerte, del valiente y poderoso Rey. Era nuestro Señor Jesucristo. La multitud ingresa por las puertas de en medio con gran gozo y alegría. Es allí donde está su hermoso trono, que alrededor tiene al arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, cuyas representaciones fueron hechas en el arca del pacto del santuario terrenal. Allí estaban los jefes de las huestes angélicas, los hijos de Dios. Allí estaban los representantes de los mundos que nunca cedieron a la tentación y al pecado. Allí están todos congregados para dar la bienvenida al Señor. Esta visión de David es confirmada por 1 de Pedro capítulo 3 versículo 22, al cual habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, estando sujetos a él ángeles, autoridades y potestades. ¿Para qué subió Cristo al cielo? ¿Sabes para qué? Para dar inicio a su ministerio intercesor en el santuario celestial, entre el hombre y Dios. Esto lo hizo durante 18 siglos en la primera sección del santuario, o sea, en el lugar santo. Y fue precisamente hasta el año 1844. Luego pasó al lugar santísimo del mismo santuario celestial, donde dio inicio a la última parte de su obra en el cielo. Esa obra es el juicio investigador. Allí se está llevando a cabo el juicio, primeramente a su pueblo, luego a los impíos, como lo dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17 y 18, hasta que pronuncie nuevamente: consumado es. Entonces allí será el fin de la gracia. ¿Quiénes están sujetos a él? Todos, mis hermanos. ¿A quiénes juzgará? A todos. Reyes, gobernadores, presidentes, religiosos, alcaldes, pastores, misioneros, todos, mis hermanos. Y el Salmo nos presenta que el Señor venció a la muerte y regresó al cielo, y los apóstoles fueron testigos de su partida. Es por eso que cuando volvieron a Jerusalén, la gente los miraba con asombro, porque pensaban que después de haber visto el juicio, los sufrimientos por lo que pasó Jesús, incluso la crucifixión, estarían avergonzados y acabados. La gente esperaba ver a los discípulos derrotados y afligidos, pero se equivocaron una vez más. En lugar de ver tristeza, vergüenza y derrota, vieron rostros felices, rostros de triunfo, rostros brillantes de felicidad, pero no de una felicidad terrenal, sino de una felicidad divina. El llanto que ahora llevaban no era de dolor ni de esperanzas frustradas, sino de agradecimiento a Dios, y contentos daban testimonio de la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. Y el día del Pentecostés
trajo la plenitud del gozo con la presencia del Consolador, así como Cristo lo había prometido. Mi querido amigo, nuestro Señor Jesucristo también está a las puertas de tu corazón. Él te está tocando a la puerta para que le abras. Y cuando preguntes quién es, Él te dirá: es Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla, que ha venido para salvarte. Ábrele las puertas y déjalo entrar, porque ahí llega nuestro Rey y quiere vivir contigo. Y al igual como envió el Consolador a los apóstoles, también enviará a ti el Espíritu de verdad para que guíe tus pasos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A dónde fue el triunfante Rey de Gloria después de su resurrección y ascensión? Fue al cielo, mis queridos hermanos. Hemos llegado a la pregunta número 7 y al final de la lección. Esta pregunta tiene como subtítulo Primicias de su victoria, que relata la profecía acerca de quién llevaría a Jesús consigo a los atrios celestiales, quién lo acompañó en su entrada triunfal a la ciudad santa. Salmos capítulo 68, versículo 18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a las alturas, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Antes de su padecimiento en el monte Getsemaní, Cristo hizo una oración a su Padre y le dijo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Luego murió y resucitó, y con su muerte derrotó a Satanás, ¿cierto? Pero luego de su resurrección estuvo apareciendo en la tierra a sus discípulos. ¿Sabes por qué razón? Porque los apóstoles tenían que familiarizarse con él. Ellos tenían que familiarizarse en cuerpo glorioso, resucitado, que tenía el Señor Jesús. Para que ellos se mentalizaran que Él era un Salvador vivo. Entonces había llegado la hora de su partida. El Señor tenía que volver a su trono celestial y tenía que llevar con Él los trofeos de la victoria. Esos trofeos no fueron ganados por la fuerza ni la espada, sino con amor. Era el momento de ir al monte de los olivos para su ascensión. Es que ese fue el lugar elegido para ascender al cielo. Así lo dice Hechos capítulo 1, versículo 12. Fue en aquel monte donde solía orar siempre. Y era en el huerto de Getsemaní donde lo hacía, como varón de dolores. Pero esta vez ya no iba como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey. Desde el monte de los olivos había de ascender al cielo. Y fue a ese lugar donde se dirigió con sus 11 discípulos. Y mientras pasaban por la puerta de Jerusalén, la gente los miraba y se admiraban de ver a Jesús resucitado, caminando con sus discípulos. Solo que ellos no sabían que ese día el Maestro iría al cielo. Y al igual como lo hacía antes de su muerte, conforme caminaban, les iba haciendo una retroalimentación de la palabra de Dios, de los mensajes que él mismo había enseñado. ¿Ves? Le recordaba las lecciones que le dio la noche de su agonía. Entonces, al llegar al monte de los olivos, Jesús llevó a sus discípulos a la parte más alta de la montaña, hasta llegar cerca de Betania. Allí se detuvo. Entonces, los discípulos le rodearon. Rayos de luz parecían irradiar su semblante. Y mientras los miraba con amor, les hablaba sus últimas palabras, que fueron palabras de profunda ternura. Y con las manos extendidas, los bendecía. Y ascendía lentamente entre ellos, atraído hacia el cielo por un poder más fuerte que cualquier atracción terrenal.
Nada desviaba la atención de los discípulos. Todos lo miraban con asombro, y mientras subía, se esforzaban para verlo a la distancia, mientras Cristo ascendía, hasta que una nube de gloria le ocultó de su vista. Y llegaron hasta ellos hermosas palabras: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras la nube formada por un carro de ángeles le recibía, y se escuchaban los hermosos cantos del coro celestial. Y Salmos capítulo 68, versículo 18 dice: Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Cristo ha vencido y triunfado sobre todos los poderes que nos retuvieron en cautiverio, de modo que el cautiverio mismo es llevado cautivo. Eso es lo que nos quiere decir el verso. Cuando Cristo ascendió al cielo, también llevó a numerosos cautivos libertados por Él. Cuando Él resucitó, resucitaron muchos cautivos, muchos que habían muerto, como señal que la cautividad había sido llevada cautiva también. Estas personas eran las primicias de la resurrección de Cristo. Como te lo voy a explicar. Mira, el pueblo de Dios celebraba varias fiestas al año, ¿cierto? Y la fiesta de las primicias era una de ellas. Esta fiesta, cuando se celebraba, no tenía una fecha específica, así como la Pascua, por ejemplo, sino que se celebraba al día siguiente del día de reposo. O sea, en nuestro almanaque actual, en el día domingo. Entonces, Levítico capítulo 23, versículo 11 nos dice que en esa fiesta Israel traía una gavilla por primicia de los primeros frutos, comenzando por la cebada y terminando por el trigo. Esa fiesta representaba la resurrección de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 20 y 23 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, mira, hay un orden en cuanto a la resurrección. Primero, Cristo, porque de Cristo dependen las demás resurrecciones. Luego las primicias. ¿Cuáles primicias? Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53 nos dice: Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Ellos son las primicias que Jesús llevó al cielo como garantía de la resurrección de los muertos. ¿Ves? Entonces, Cristo es la primicia de las primicias, para que lo puedas entender mejor. Entonces, luego de las primicias, resucitarán los que son de Cristo. Ellos son los que volverán a vivir cuando venga el Señor en su segunda venida. Claro, Cristo, durante su ministerio, había resucitado a varias personas. Por ejemplo, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a Lázaro. Solo que ninguno de ellos fue revestido de inmortalidad. ¿Sabes por qué? Porque después de salir del sepulcro, ellos nuevamente estaban atados por la muerte y morirían nuevamente algún día. Sin embargo, aquellos que resucitaron en ocasión de la resurrección de Cristo fueron al cielo con Jesús, como ya te lo dije, como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro, y fueron presentados ante las inteligencias celestiales como símbolos de la resurrección final de los justos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ¿ves? Efesios capítulo 4, versículo 8 lo dice:
Por lo cual dice, subiendo a las alturas, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa eso de que subiendo a las alturas llevó cautiva la cautividad? Bueno, el Salmo ya lo había profetizado y Cristo ya había cumplido la profecía. Entonces significa que a través de su crucifixión y resurrección, Cristo conquistó a sus enemigos, venció a Satanás y triunfó sobre la muerte. Entonces devolvió triunfante a Dios a todos aquellos que habían sido pecadores y prisioneros de Satanás. O sea, quitó las cadenas de la cautividad de la raza caída y las llevó con él al cielo como trofeo. Y en lugar de la cautividad, dio dones a los hombres. Es decir, es el conquistador que reparte en señal de su triunfo los despojos del enemigo como regalos entre su pueblo. Es el reparto de los dones y gracia del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Cristo nos libera de la cautividad y además de librarnos de la maldad, nos envía hermosas bendiciones. Querido amigo, es hermoso saber que ese mismo Jesús que fue llevado al cielo, lo veremos venir nuevamente a la tierra y vendrá por su pueblo que le obedeció, predicó su palabra y dio testimonio de él y vivirá con él. Eso fue lo que prometió cuando dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, así que voy a preparar lugar para vosotros. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué relata la profecía acerca de quién llevaría a Jesús consigo a los atrios celestiales? Llevaría cautiva la cautividad. Llevaría muchos cautivos libertados cuando Él resucitó. ¿Quién lo acompañó en su entrada triunfal a la ciudad santa? Numerosa hueste celestial, mis queridos hermanos. Mis hermanos, Cristo puso toda su confianza en su Padre. El Señor sabía que después de la crucifixión iba a resucitar y ascendería al cielo. La confianza era la vista más positiva que tuvo el Señor. La profecía dice que Cristo no se quedaría en la tumba, ni mucho menos su cuerpo vería corrupción. Muchos han muerto y aún continúan en la tumba. Por ejemplo, el rey David, como lo dice Pedro en su primer discurso. Eso significa que cuando morimos, permanecemos en el sepulcro hasta que Cristo venga. Y luego de la resurrección, la vida eterna, tal y como lo prometió el Señor. Ahora, David en su visión vio a Cristo resucitado y los apóstoles confirmaron la resurrección porque estuvieron presentes durante el ministerio de Jesús. Entonces, el pueblo de Dios predica a un Jesús resucitado y ascendió al cielo y con él llevó cautivo a los enemigos del ser humano. Ese fue el trofeo que Cristo llevó al cielo. Y en lugar de aquellas cadenas, nos envió hermosas bendiciones. El Señor envió al Espíritu Santo y nos regaló su gracia. Entonces, cuando los apóstoles miraban a Cristo, cuando ascendía al cielo, los ángeles les habían asegurado que ese mismo Jesús, a quien habían visto subir al cielo, vendría otra vez, tal y como había ascendido. ¿Sabes, mi hermano? Cristo vendrá pronto con las nubes del cielo y todo ojo le verá. El mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Será en ese momento que se cumplirá la promesa que el Señor hizo a sus discípulos. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué bonito, ¿verdad? ¿Te gustaría habitar con Cristo, mi querido amigo? ¿Te gustaría irte con el Señor al cielo?
¿Te gustaría vivir en esas habitaciones que Cristo ha ido a preparar? Aún estás a tiempo. Todo depende de ti, mi querido amigo. Ven a Cristo y comienza el camino de la salvación, porque pronto viene el Señor a llevarte. Pero para que vayas con Él tienes que estar preparado para que puedas vivir eternamente con Él. Que Dios los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del programa. No sé si todos lo harán, pero gracias. De todas maneras, nosotros estamos muy motivados y yo me conforto tanto pudiendo saludarles sábado a sábado. Gracias por el cariño tan especial que tienen. Gracias porque el Señor ha hecho posible que nos podamos conocer así de lejitos ahora a través de este medio, pero pronto vamos a estar juntos, nos vamos a abrazar interminablemente y llenarnos de alegría y saltar y decir lo hicimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aquí está mi corona. Bendita oportunidad. Falta poco, hermanos, sigamos persistiendo. Ahí quizás secándonos las lágrimas en medio de nuestras aflicciones, pero no nos vamos a dejar vencer por el enemigo. Vamos a seguir adelante porque el Señor nos escogió para victoria. Tú eres un hijo del reino. Así el Señor lo ha determinado y no te vas a quedar ahí. A ti, querido, que ahorita estás un poquito desanimado, que no vas a la iglesia por diferentes motivos, no te sientas solo. Hay un equipo de hermanos que está orando por ti y sabemos que vas a tomar la determinación un día de estos y vas a aparecer ahí en la puerta de la iglesia, vas a entrar y vas a decir: de aquí no me muevo hasta que Cristo venga por segunda vez, porque nuestros ojos han visto los testimonios de hijos de siervos que volvieron a los caminos del Señor y nuestro gozo es interminable y tú también lo vas a hacer. Quizás ahora estás imposibilitado por alguna enfermedad también, no te preocupes, nosotros te vamos a seguir acompañando en esos días, somos amigos y vamos a estar contigo orando por ti para que te restablezcas. Si el Señor permite que estés ahí todavía postrado de repente en una cama, no te preocupes, espera pacientemente los tiempos del Señor. Él sabe cómo y cuándo y por qué te dio esa prueba. Soporta, fiel soldado, firme y digno, y de Dios va a ser la victoria contigo. Vamos a orar. Gracias, Padre mío, por todo tu amor y misericordia. Bendícenos, Señor, nombre por nombre, a toditas las personas, los hermanos que han podido ver este programa, a los que no pudieron verlo, pero mañana más tarde lo harán, a los que no están viéndolo por diferentes motivos, también, Señor, tu misericordia y tu gracia alcance a ellos. Bendice también a nuestros familiares, Señor, a los que aún no conocen tu evangelio, a nuestros amigos, nuestros contactos, nuestros vecinos, tu misericordia también alcance a ellos. Hágase todo conforme a tu voluntad, Señor. Danos el gozo pleno de la salvación en todo momento en nuestras vidas, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.